buenos días. Le agradezco a Grisha Reiter que me reciba esta ya no es llamada, esta videoconferencia. Grisha, qué gusto conocerte. Igualmente, un gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación. Grisha es egresado como ingeniero en sistemas electrónicos del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo un MBA de la Universidad de Baylor en Texas y recibió varias certificaciones de alta dirección del IPADE. Cuentas con más de 20 años de experiencia en negocios internacionales. Eres un ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania, y hablas, evidentemente, múltiples idiomas. Viviste en Austin por 13 años, donde fuiste director de una de las consultoras de defensa más grandes de los Estados Unidos y has fungido como CEO del Country Manager para empresas fintech y has brindado servicios de consultoría para corporaciones multinacionales varias veces. Además, tienes 5 años de experiencia como profesor de negocios internacionales en diversas universidades en México, en la Anáhuac, en el TEC de Monterrey. Y algo que me llama la atención, porque no tenía ese dato, es que eres presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Tuaret. Eres portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, y eres miembro del Consejo American Society de México, y eres así como analista político en múltiples medios de comunicación. Bienvenido, Rishak, un gusto de verdad conocerte. Igualmente, el gusto es mío y gracias por la invitación. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuál es tu opinión sobre el presidente hoy de los Estados Unidos y cómo evalúas el impacto con la política nacional de México? Y pues mira, realmente, como ya lo vimos cuando era Trump 45, él es alguien que dice lo que dijo que iba a hacer. No hay ninguna sorpresa en lo que está haciendo. Me llama la atención incluso que ciudadanos de los Estados Unidos estén sorprendidos y enojados por lo que está haciendo, siendo que lo advirtió en toda la campaña. Fue perfectamente claro qué iba a hacer, tanto internamente con la reducción del tamaño de la burocracia de los Estados Unidos, así como lo que iba a hacer en la plataforma mundial, global, en cuanto a instituciones como el plan de París, el Tratado de París, como la OTAN, como su reacción hacia guerras alrededor del mundo que están hasta cierto punto financiadas por Estados Unidos, al igual que lo que iba a hacer hacia la relación bilateral con México. Nada de esto es una sorpresa. Creo que nos falló un poquito del lado de México. Cuando digo nos, me refiero a la 4T y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, el haber supuesto que no iba a hacer estas cosas y que no iba a tomar las medidas tan radicales como lo ha hecho. Pero creo que fue un mal cálculo de parte del gobierno, de México. Claramente, estaban, no solo no preparados, los agarraron básicamente con los ojos vendados, no tenían ningún plan de reacción a esto, y todo lo que está haciendo el presidente Trump es para quedar bien con el mandato que le dio el pueblo americano, que fue clarísimo. Arregla el problema de la migración, arregla el problema de los costos de la inflación y arregla el problema del fentanilo. Y en todos esos aspectos tan importantes para la economía y la sociedad de los Estados Unidos, México es de una u otra forma, si no el causante, por lo menos un partícipe muy importante, y ahora esa presión la está sintiendo sin duda el gobierno de Sharma. Oye, Grisha, pero el presidente Trump siempre ha primero, digamos, aporreado la mano y, como dijo lo de los aranceles, y después se sienta a negociar. Eso es lo que ha hecho, digamos, históricamente. Esta presidencia, como no tiene reelección en la próxima, pues puede hacer ahora sí lo que le dé la gana. O sea, lo que le dé la gana me refiero con sus convicciones y demás. Puede ser eso, puede ser que está tratando de negociar, por ejemplo, en el caso de los aranceles, que primero dice sí van y después se sienta a la mesa a negociar. Sí, sin duda su forma de negociar es justamente esa, te voy a amenazar con, no sé, en el caso de Europa, te voy a amenazar con quitarle todo el fondo de la OTAN para que a ver cómo le haces si no respondes a mi petición de que lleguen a un arreglo con Rusia para el tema de Ucrania. Así es como él negocia. Ahora, específicamente con el tema de México, pues claramente los aranceles no son solo una amenaza, o sea, sabemos cómo funciona. La mayoría de las personas que están leídas y educadas hasta cierto punto en temas de economía, saben que los aranceles a fin de cuentas afectan más al consumidor, quien termina pagando eso. Pero en el caso de Estados Unidos, recordemos que él tiene la sartén por el mando, porque el 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Y si eleva aranceles, eventualmente va a forzar al mercado, al consumidor,
de los Estados Unidos a que busque alternativas. Y pensar que no hay alternativas para lo que exporta México, creo que es una falacia y una automentira completamente que puede causar mucho daño, porque ya incluso, por ejemplo, Colombia se está alineando y aumentando su producción de aguacate, uno de los principales productos que exporta México. Entonces, si creemos de verdad que los americanos cuando dicen, ¿sabes qué? El aguacate mexicano está muy caro, vamos a buscar una alternativa y creen que no la van a encontrar y que de alguna forma Estados Unidos depende de nosotros, perdóname, pero les tengo una noticia, ese no es el caso, ¿ok? Entonces, mientras que solo 17% de las exportaciones totales de Estados Unidos vienen a México, el 80% de México van a Estados Unidos. Nos tienen agarrados por donde lo quieras ver. Entonces, creo que es una falacia el pensar que porque va a aumentar los costos o los precios en Estados Unidos de los productos, porque sin duda todas las medidas que ha tomado hasta ahorita Trump han sido inflacionarias. Mientras que entró con la promesa de bajar precios, no lo ha logrado porque todo lo que ha hecho es inflacionario. Pero a largo plazo, a mediano plazo, eso sí va a afectar a México y nuestra economía interna, que no solamente está sujeta a las decisiones que tome el presidente Trump, sino más está sujeto a una falta de certeza jurídica que existe en México a raíz del rediseño del Poder Judicial. Entonces tenemos la economía mexicana, los empresarios, los capitalistas, quienes aquí invierten, están siendo atacados por dos lados. Por un lado, por Estados Unidos y por otro lado, por el mismo gobierno mexicano, lo cual nos pone en una situación gravísima tanto en variables micro como macroeconómicas. Oye, Grisha, tienes un proyecto que es México Republicano. Correcto. Cuéntanos primero qué es y cómo te nace esa idea. Claro. Mira, tengo que saber, la idea no es mía. A mí me invitaron inicialmente a ser de alguna forma partícipe, ser consejero. Ahora estoy como secretario general de ese movimiento. Es un movimiento de centro derecha, que no hay en este momento en México. O sea, tenemos que tener bien claro que obviamente ni el PRD, pero ni el PAN, ni el PRI realmente son un movimientos de derecha. Procuraron en coalición rebasar a la 4T por la izquierda. Sí, o sea, no existe ningún movimiento político actualmente, o al menos un partido político, que realmente defienda los intereses de la clase media, de la clase propietaria, de la clase empresarial, y que realmente se enfoque en temas como Estado de Derecho. Recientemente salió por ahí alguien del PAN a hablar de que querían bajar algunos impuestos por ahí, de que los aranceles, cosas que realmente no son las que van a arreglar la situación de México y no están hablando de las cosas importantes. De ahí nace este movimiento que tiene cuatro pilares fundamentales. El primero, obviamente, es Estado de Derecho y seguridad, que es el trabajo número uno del gobierno, brindar y ofrecer y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y ninguno de los partidos tiene siquiera los pantalones para decirlo porque le tienen miedo al crimen organizado. No se atreven a decir que van a irse de frente y realmente resolver la problemática de este cáncer que tiene invadido más de la mitad del territorio mexicano. La soberanía ya está perdida y ellos no lo dicen. Nosotros sí lo decimos. Ese es uno. Dos, es que somos pro clase media. Nuestra intención no es quitarle su audiencia a la 4T. Ellos tienen un club de fans. Un nicho de mercado, digamos. Bueno, más que un nicho, porque un nicho implica que es algo chiquito. Ellos tienen la gran mayoría de la población mexicana, obviamente que es la clase desprotegida, la clase vulnerada, clase económicamente pues no activa o no fuerte, etcétera. Y esa es su audiencia y está bien. Lo entendemos, lo compartimos y se las dejamos. Eso es lo que a quienes ellos le hablan. Nosotros no. Nosotros le hablamos a la clase media, a la clase que produce, a la clase que genera empleo, a la clase que invierte, a la clase que quiere que el gobierno la deje en paz y que puedan rascarse con sus propias uñas y hacer su propia vida sin estar buscando dádivas del gobierno. Esa es la clase media a la que nosotros vamos a la clase empresarial, abiertamente decimos que somos un movimiento capitalista buscando reducir la burocracia y el tamaño y la imposición y los gravámenes de impuestos tan fuertes del gobierno que solamente de alguna forma restringen la capacidad de crecimiento del país. Estamos hablando de créditos para crecimiento, no créditos de consumo, no créditos con 120, 150% de intereses, sino estamos hablando de créditos como en Estados Unidos, en donde tienes una buena idea, vas a un banco, le cuentas tu idea y te dan un dinero para que inviertas en tasas de interés que son razonables, hablando de 10, 15% anual y no de las locuras que tenemos aquí. Aquí no hay crédito para inversión, eso no existe en México. Y finalmente, el cuarto pilar, si así lo quieres ver, es que apoyamos la relación bilateral Estados Unidos-México. Somos un país que comparte 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Si Taiwán tuviera 1 kilómetro de frontera, haría maravillas.
¿sí? Nosotros tenemos 3,000 y nomás no logramos salir del tercer mundo, o en este caso del cuarto mundo. Entonces, pues realmente esos son los pilares, eso es lo que apoyamos y somos claros. Oye, Grisha, y una pregunta, ¿cuál es el plan para dar a conocer México republicano? Pues mira, finalmente hace un poco menos de una semana, finalmente el INE nos dio el visto bueno para formar un partido. No sé qué tan familiarizados estés con las leyes, mexicanas en cuanto a partidos, pero solamente puedes formar un partido federal en el año después de la Claro, y les va a tardar, es un duro camino y muy largo. Es correcto. Decidimos irnos por asambleas estatales, es decir, estamos forzados a tener 20 asambleas estatales y afiliar, con firmas y con INE y con todo el proceso que se debe llevar a cabo a 300,000 afiliados. Tenemos una estructura ya en todo el país con más de 1,000,000 listos y normalmente buscas duplicar el número de firmas porque el INE eventualmente te batea a razón de 40-50%. Entonces, estamos buscando afiliar 6 a 700,000 personas. Ya tenemos la estructura a nivel nacional. Este es un movimiento que se ha venido gestando desde hace más de 4 años. Entonces, quien lleva la presidencia y quien lleva el movimiento se llama Juan Iván Peña Neder, que es el que en su momento creó e hizo crecer y hasta cierto punto exitoso redes sociales progresistas. Él es una persona que viene de política desde que tiene uso de razón y palabra. Él empezó en el PRI, se siguió a redes sociales progresistas, en algún momento estuvo trabajando con la maestra, el Baster, y finalmente, pues, se busca justamente esta oportunidad. Él es una persona sin duda de derecha, es alguien que es ferviente creyente capitalista, él es pro Trump. Yo tengo mis temas ahí a veces con el señor, no soy necesariamente fan, pero, tengo que ser muy claro, no es lo mismo para mí Trump 45 que Trump 47, y creo que Trump 47 está haciendo ciertas cosas que desde la perspectiva yo soy binacional, bueno, como sabes, pero desde mi cachucha gringa, no estoy necesariamente contento con lo que va a hacer en Estados Unidos, pero con mi cachucha mexicana sí estoy contento, porque necesitamos que alguien meta orden en este país y sabemos perfectamente que la 4T no tiene la capacidad o al menos el deseo en este momento de hacerlo, y creo que el que él venga a amenazar con drones, amenazar con o el haber denominado a los cárteles como organización, terrorista, el que imponga de alguna manera ciertos castigos a México por el descontrol que tenemos aquí, pues es algo que yo como mexicano le doy la bienvenida y espero que eso, de alguna forma, pues traiga un poquito más de orden en este país. Oye, ahorita que dices eso, la inclusión de la palabra republicano, en el nombre de tu partido, ¿qué significa? O sea, porque me suena muy, ahora sí que muy pro Trump. Te puedo dar 2 respuestas. La respuesta real que nadie nos cree, pero pues es la real, es que México en principio es una república, que se debe manejar como una república e históricamente el concepto de principios republicanos, de representación, de garantía de derechos de la minoría a pesar del poder de la mayoría democrática, la separación de poderes, el tener entidades independientes. Lo que es una república realmente es lo que se supone que es México. Pero como tú bien sabes, hace mucho tiempo que no se maneja como tal, mucho menos ahorita que antes, ¿sí? Ahorita es una total autocracia, no hay separación de poderes, es prácticamente una dictadura, si no es que buscamos otra palabra por ahí, además de cleptocracia y idiocracia y otras cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que sí buscamos que México se mueva y se maneje como una república, que es lo que realmente es. Pero obviamente conlleva un tono ahí entre líneas, pues que apoyamos y estamos alineados mucho más con la retórica y la forma de ver el mundo, la cosmovisión, si quieres, republicana también del Partido Republicano de Estados Unidos. Oye, y la posición de México republicano con respecto a los movimientos sociales pro derecho no sé, los que se hoy llaman progresistas y eso, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la forma más fácil de describirlo, a ver, tenemos en nuestras filas, tenemos evangélicos, tenemos cristianos, tenemos católicos, tenemos mormones, tenemos masones, tenemos ateos, o sea, tenemos de todo, ¿sí? En el espectro social realmente tenemos de muchas cosas. Ahora, sin duda estamos muy alineados y tenemos grandes grupos, sobre todo cristianos monoteístas abrahámicos, incluso judíos, que están alineados con nosotros y que obviamente a ellos les interesa, además del tema económico y la seguridad, y que México sea una república, también les interesan los temas sociales, entre ellos LGBTQ, entre ellos el tema del aborto, entre ellos el tema del matrimonio gay, y muchos otros temas particulares que son muy allegados al corazón de ellos. Nosotros
no nos metemos en plataforma en eso porque entendemos que tenemos todo un abanico de ideas, pero no vamos de ninguna manera a apoyar, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí? Es algo que ahí estamos de acuerdo hasta cierto punto que mientras que es importante proteger los derechos de todos, incluyendo el LGBTQ, las mujeres, etcétera, que el tema de ideología se fue un poquito lejos y que gran parte del enojo en Estados Unidos que llevó a que Trump ganara no solo el voto popular, sino además el voto del colegio electoral y todo lo demás, es por el enojo en ese tipo de temas. No nos queremos meter en eso porque además no son temas en México. A ver, el tema del aborto ya se resolvió, el tema de la conversión LGBTQ ya se resolvió, y los demás temas como eutanasia y lo que sea ya también están resueltos. O sea, esos no son los temas que van a cambiar o arreglar el país. El ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, países como Guatemala y Honduras, ¿sí? En Guatemala y Honduras no permiten el matrimonio gay. El aborto está prohibido en todos los casos y aún así siguen sumidos en el tercer mundo, en el subdesarrollo y en la miseria económica. Entonces, eso no es lo que arregla un país. Lo que arregla un país es la seguridad, como es el caso de El Salvador con Bukele, en donde en cuestión de un año prácticamente se volvió de un país más inseguro del mundo al país más seguro del continente americano. Y ahora está viendo obviamente un resultado en la economía, en las inversiones, que resultan de problemas que sí hay que arreglar. Entonces, como ese ejemplo en México, meternos a tema de aborto y LGBTQ y todo eso, y libertad religiosa, esos no son problemas, ¿ok? Dios no está, hay por ahí un candidato de derecha en México, Eduardo Verástegui, seguramente lo conoces, que no sale de lo mismo. Él no habla de seguridad de Estado, él no habla de relación bilateral, de economía. Él habla de familia, Dios y el derecho a la vida, ¿sí? Son los 3 puntos que toca, que uno no están en peligro, la familia no está en peligro en México, la religión no está en peligro, Dios no está en peligro, 90% de los mexicanos son creyentes. Esos no son temas, ¿sí? Lo que hay que enfocarse es en las cosas que realmente están mal en este país y hay que arreglar. Y esas son en las que nosotros como movimiento principalmente nos enfocamos. Oye, ahora sí me voy a un sector que es donde, pues, te voy a decir, no es que más me importe ni más me interese, pues somos del sureste. Y te diría yo, ¿cuál sería la expectativa del crecimiento y aceptación de México republicano en la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, un lugar que está tan lejos de la república, pero tan cerca de Dios? Eh, mira, la realidad es que nosotros tenemos más, probablemente más alineación, eh, tanto en cuanto a los principios como cultural, como, insisto, como cosmovisión, lo que tú quieras, en el Bajío y en el norte de México. Hay que ser bien honestos. El centro y el sur de México están mucho más alineados por temas culturales, por temas socioeconómicos con los partidos de izquierda populistas. Y obviamente hay mucha más tracción de parte de la 4T en los estados pues hablando de Ciudad de México para abajo y al este, ¿no? Porque Cancún está al norte de Ciudad de México, pero bueno, entonces en toda esa región realmente están mucho más alineados con la izquierda latinoamericana, con este tema de populismo, con este tema redistributivo, con este tema de seguir mamando de la teta del Estado. Realmente los estados del norte de México y el Bajío, son mucho más capitalistas, son mucho más emprendedores y están mucho más alineados culturalmente incluso con el sur de Estados Unidos, se identifican más con ellos pues que con México y el sur de México, ahí es en donde nosotros tenemos mucha más tracción. Entonces, sin duda digamos, las partes donde nosotros vamos a tener más tracción, los distritos electorales donde nosotros vemos que podemos realmente tener una oportunidad de ganar por lo menos unos 50 para el 2027, están todos del norte del país. Hay que ser bien francos en eso. Oye, y el centro, me imagino que la Ciudad de México tendrá algo. Pues sí, pero Ciudad de México está todavía muy amañado a las formas de la 4T y la gran parte, ¿cómo les llaman ahora? No son municipios, son alcaldías de Ciudad de México, siguen siendo de Morena, y además recordemos que al igual que en Estados Unidos, las grandes ciudades son las que más se benefician de los programas sociales. Entonces, son las que tienden hacia la izquierda y tienden a querer seguir teniendo esos programas sociales que son justamente los que promete la 4T, Morena. Entonces, aunque sí hay ciertos cotos de posibilidad en el área metropolitana de la Ciudad de México. Hablemos de Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, que son las zonas más pudientes, Polanco, etcétera. Sin duda hay oportunidades. La mayoría de la Ciudad de México yo creo que todavía está muy allegada hacia la 4T. Por último, y no quiero dejar de platicar contigo, el caso de la asociación de Tuareg. Sí. Cuéntanos un poco de eso y
pues, me llama mucho la atención porque nunca había escuchado que hubiera una asociación y entiendo que es un problema importante, pero que son los mismos afectados que dan apoyo moral o no sé, a la gente que lo padece, ¿no? Es correcto. Es una condición, hereditaria neuropsiquiátrica que que padece el 10% de la población. Es un hecho. Eso se sabe en todo el mundo, en México es también 10%. Pero es una situación que, como bien sabes, a los niños en México que tienen cualquier situación, psiquiátrica, los estigmatizan y los esconden más que tratarlos. Y lamentablemente, los niños, que son los que más sufren por esta condición, no tanto por la condición. Yo tengo Tourette, mis hijos tienen Tourette, nos dan tics, ¿ok? Pero el problema más allá de los tics es que 2 cosas. Uno, sufren buleo, ¿sí? Bullying de sus compañeros, y eso es algo que afecta emocionalmente al niño. Y además el Tourette generalmente viene acompañado de lo que llamamos comorbilidades, es decir, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, TOC, todas estas cosas que generalmente vienen de la mano con Tourette, que no se tratan y que causan problemas a muy largo plazo. O la otra es que los llevan a un psiquiatra en México y les quieren meter chochos para todo. Y meter antipsicóticos a un niño de 6, 7, 8 años afecta el desarrollo cognitivo del niño, además de que su capacidad académica. Entonces, lo que yo me di a la labor a hacer es que, como vi que no había nada para Tourette en México y mucha ignorancia de parte de la gente, de los papás, de los profesores, de los académicos y de los psiquiatras, pues fue crear esta fundación. Inicialmente la idea era que fuera una donataria autorizada. Lamentablemente, por las restricciones que impuso otra vez la 4T para donatarias autorizadas, sale más caro llevarla que lo que puedes recaudar. Entonces decidimos dejar eso en paz por ahora y nos dedicamos más que nada a apoyar a familias que lo tienen, a niños que lo tienen, a hacer grupos de ayuda entre niños para que vean que no están solos, que hay otros niños que lo tienen, ayudar a educar a profesores, instituciones educativas, y también, dentro de lo posible, pues, llevar de la mano a las familias para que encuentren, paz, porque cuando alguien nos llama y nos dice: "Acaban de diagnosticar a mi hijo y es el fin del mundo", yo: "No, no, a ver, no es Alzheimer, no es Parkinson's, tranquila, no es el fin del mundo, va a estar bien, preocúpense por otras cosas, otras comorbilidades, el Tourette no es el fin del mundo", y en la mayoría de los casos para los 18 años desaparece. Entonces, a mí me quedan un par de tics por ahí, de repente los verás, pero bueno, la idea es ayudar, informar y educar. Grisha, y el padre de familia o el joven o lo que sea que quiera acercarse a ustedes, ¿dónde los consigue? ¿Dónde pudiera? Tengotics.mx. ¿Cómo? Tengotics.mx. Punto MX. No, pues te agradezco muchísimo. Él es Grisha Reiter y le agradezco que nos haya acompañado aquí en la revista Peninsular el día de hoy. Espero poder seguir platicando contigo en otras ocasiones. Ahora sí que cuando hablemos de cosas del señor Trump, que dará mucho de qué hablar, estoy seguro. Así es, encantado. Cada vez que Trump hace alguna tontería, me llaman para dar entrevistas. Encantado de platicar contigo y conocerte, y muchísimas gracias por la No, pero un gusto. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.